Hola señor, mi nombre es Aikal y tengo 22 años. Soy estudiante de segundo año de Recursos de Ciencias Naturales en la UMK. Soy una persona sencilla y me encantan los libros y el café. Quiero hablarte de mi madre. Mi madre se llama Siti Amina. Mi madre tiene 55 años. Mi madre tiene dos hermanos y ella es la única hija. Mi madre le gusta cocinar y hacer ganadería. Ella le encanta cocinar nasi ayam. Ella le encanta las rosas y los colores rojos. Mi madre tiene 3 nietas y le gusta pasar tiempo con sus nietas. Estoy muy orgullosa de tenerla como mi madre y quiero verla feliz todo el tiempo. Adiós.